tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Queridos amigos, empezamos el programa de hoy. Esto es Controversia y tendremos un tema muy interesante. Hablaremos sobre los deportes urbanos y los deportes de aventura. Así que bienvenidos a el programa. Si tienen de repente alguna experiencia, de repente alguna imagen de ustedes practicando alguno de estos, pues compártala con nosotros a través de las redes sociales. Chicos, bienvenidos al programa. ¿Qué tal, Caleb? Hoy tenemos un tema bastante interesante, pero aunque no para muchos, también es bastante controversial, que tiene que ver con los deportes urbanos y los deportes de aventura, muchas veces también conocido o malmente conocidos como deportes extremos. ¿Qué tan populares se han hecho las prácticas de estos deportes hoy en día? La verdad es que hoy en día podemos ver en la misma ciudad muchos deportes, ¿verdad? Y es el caso de los deportes urbanos. Están los skaters, ¿qué más podemos ver? Los rollers, los bikers, todo. Ahora, hablando un poquito de historia, por ejemplo, ellos o sea, esta práctica de deporte, del deporte urbano, se fue, las personas querían buscar una nueva centralización con respecto a sus grupos sociales. Entonces fueron creando poco a poco así estos tipos de grupos. Pero saben, hay deportes bastante curiosos, ¿no? Y realmente aparecen más y más cosas. Pero cuando hablamos de deporte, de repente urbanos, y nos referimos a grupos específicos, muchas veces colocamos a este grupo de personas dentro de una filosofía, dentro de un comportamiento, que no necesariamente refleja lo que el deporte en sí busca, porque el deporte es bueno para la salud, pero muchas veces cuando el deporte va asociado a filosofías, ahí empieza como a perder el foco del por qué existe. ¿Qué problemas podemos encontrar hoy en día? Vamos a hablarlo de manera general y de manera abierta también, con aquellas personas que practican ciertos deportes urbanos. Sí, de todas maneras siempre hay prejuicios, ¿verdad? Hubo un tiempo, por ejemplo, aquí en Perú, con las personas que montaban skateboard, ¿no? Se creía muchas veces que eran personas de una vida un poco desordenada, ¿no? Y entregadas a algunos vicios, cuando en realidad habían personas que lo hacían por mera diversión y que no estaban metidas en ese tipo de vicios, ¿no? Ni estilos de vida desordenados. Entonces, justamente hay muchos deportes urbanos, sobre todo, que se asocian a una cultura urbana en sí. Por ejemplo, pues yo qué sé, skaters a punks, por poner un ejemplo. También, y entonces, funciona. Ajá, y exacto. Entonces ya tienes no solamente un deporte, también tienes una música, una estética, igual incluso ciertas marcas, toda una forma de pensar, una forma de comportarte. Y esto sí que genera bastante problema, justamente por lo que decías. A lo mejor ciertos actos de vandalismo se pueden asociar a una cultura urbana que sí, propiamente dicha, es violenta y es agresiva, pero no tiene nada que ver con las personas que quizá profesionalmente pues realizan este deporte. Pero ahí viene el punto de quiebre, ¿no? Cuando hablamos de profesionalmente, claro, porque hay reglas, hay todo, pero ¿qué hay detrás de un deporte urbano? ¿Qué hay detrás? Y cuando digo ¿qué hay detrás? No, de repente hablamos de la motivación y no necesariamente hablaríamos que todos tenemos la misma motivación para empezar un deporte, porque especialmente los que vivimos en ciudades grandes, encontrar el dinero, pongámoslo por ahí primero, ¿no? Para ir a un gimnasio, inscribirte a un gimnasio y ser constante es difícil. Mucho más sencillo es comprarte una bicicleta, comprarte rollers, comprarte, qué sé yo, un skateboard. Sí. O simplemente utilizar tu cuerpo en el caso del parkour. Hacer parkour, entre otras cosas, que básicamente simplemente ¿no? Salir y hacer deporte. Pero son de alguna forma expresiones no convencionales de lo que normalmente conocemos como deporte. Ahora, porque nosotros, por ejemplo, cuando vemos esto con respecto a los deportes urbanos, nos damos cuenta que en realidad es bastante solitario, por así decirlo, porque en realidad, por ejemplo, el BMX, lo que son los rollers, todo eso, ellos trabajan en solitario, o sea, siempre están en grupos, porque son sus grupos, o sea, es su grupo. Pero en realidad cada pirueta, cada cosa que hacen, lo hacen solo. O sea, cuando vemos el deporte profesional, siempre vemos que es uno solo. O sea, es así. Cuando vemos el deporte urbano profesional. Ahí has tocado un tema importante. No dijo profesional. O sea, ¿estas personas llegan a ser profesionales? ¿Hay alguna manera de convertirse, ir a un lugar, pagar una matrícula y decir, yo quiero ser skater, quiero practicar rollers y por favor enséñenme? O sea, en todo caso, ¿cuáles son los paradigmas que tenemos acerca del deporte urbano, ¿no? Porque obviamente son deportes que desarrollamos dentro de la ciudad, sin embargo, también tiene ciertas
como que diferencias en cuanto al peligro, por ejemplo, que pueden exponerse. Por ejemplo, hay deportes urbanos que se ya llegan a ser deportes extremos. Ahora, ¿qué nos referimos con deportes extremos? Nos referimos cuando ya entra una búsqueda de peligro. De la propia persona busca una búsqueda de peligro, una sobredosis de adrenalina. Ese sí, busca algo nuevo. Es en sí un deporte, en realidad creo que no implica solamente que sea un deporte urbano, también puede ser un deporte de outdoor, ¿no? Entonces, externo, que es llevado a cabo a una intensidad, digamos, bastante peligrosa, justamente poniendo en riesgo tu vida. Entonces, ¿todo deporte urbano es deporte extremo? No. Pero mira, el hecho de jugar fútbol, un partido de fútbol en la ciudad, hasta un momentito. El decir simplemente no, de repente no es categórico. ¿Por qué? Porque para ti podrá ser no, pero si me pongo a jugar, como tú dices, no, de repente fútbol... Un partido de fútbol tiene, creo, más riesgos de que salgas ahí lesionado. Cabe aclarar que obviamente va a haber en todo deporte, incluso cuando corremos, caminamos, claro. ahí podemos caernos. Y miren, aquí en Latinoamérica tenemos una realidad bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero a mí sí, a veces en verano nos reunimos en la casa de algún primo, todo, y decimos, vamos a jugar fútbol. Pero no hay cancha, no tenemos chimpunes, no queremos ir y pagar una cancha. ¿Qué hacemos? Bueno, cerramos la calle. Te adueñas de la calle y no pasa nada. Y no pasa nada, no pones tus dos costales, tus dos montículos, armas tu net de vóley o colocas tus dos piedras, tú das latas, qué sé yo, ¿no? Hay deportes urbanos que fueron tomados de los deportes convencionales, tradicionales, por así decirlo, que son adaptados, como tú dices, los cerramos, pero aún así se intenta llevar lo que es desde aquel lugar hasta el momento en donde estás. Por ejemplo, cierras la calle, pero el lugar donde vas a jugar obviamente es más pequeño, ya las reglas, por así decirlo, cambian o desaparecen. Son similares, pero no tienes ningún referee, no tienes nada. Vamos al hecho de que simplemente tomaste la calle y te pusiste a jugar ahí, entonces el hecho de estar jugando ya en la ciudad y de repente esa es una pregunta válida, ¿no? ¿Cuándo es un deporte urbano determinado y cuándo no simplemente un deporte practicado dentro de la ciudad? De repente no es lo mismo. Vamos un poquito más allá, el asunto de qué tan beneficioso es, porque todo deporte se dice sano, ¿no? Es más, hay un logo, un eslogan, mejor dicho, que dice, ¿no? Mente sana, cuerpo sano. Entonces que se asume que aquella persona que hace deporte, por consiguiente, tiene una mente sana. Lamentablemente, las estadísticas... un cierto perfil psicológico. Las estadísticas nos muestran que la gran mayoría de personas que practican algún tipo de deporte urbano no necesariamente tienen una mente sana, aunque su cuerpo esté sano. Entonces esto crea paradigmas, crea prejuicios. Y la pregunta clave de repente es, ¿qué busca un deporte urbano, no? ¿Destreza? ¿Busca desarrollar habilidades? ¿O en realidad busca mejorar la salud de alguna persona? Quizá buscaría más lo que es la destreza y la habilidad a la hora de realizar, porque si no, ¿por qué se iba a poner tan en peligro tu vida teniendo en cuenta que, sobre todo los deportes urbanos, tienen muy pocos medios de seguridad? Es decir, corren mucho más peligro. Sin embargo, también recordar que puede ser por demostrar la habilidad o una manera de poder desestresarse posiblemente. Sí, entonces no necesariamente... Tal vez entra el aspecto psicológico también, ¿no? Como dijimos, son grupos que se formaron y por lo general siempre hay una especie de competitividad entre los grupos, ¿no? O sea, entre los propios miembros de un grupo, no, hay que mejorar porque mira, él está mejorando, yo también debo hacerlo. Y buscan esa manera, una pequeña competición entre los grupos. Algo importante de mencionar ahí también es cuánto tiempo tú empleas en esos deportes. ¿Cuánto tiempo de tu tiempo del día tú vas a invertir en ese deporte? Mira, responsabilizas más en esto que en otra cosa. Y si de alguna forma causa daños para tu salud o causa de alguna forma te daña, de alguna forma te daña, realmente es un deporte que te construye, que te disciplina. Pero vamos a un punto, ¿qué deporte? Todo deporte es peligroso, ya lo habíamos mencionado. Exacto, no, claro, todos los deportes, o sea, todos los atletas al fin y al cabo de su vida acaban bastante dañados. Si es por el daño que te va a causar, no es exactamente un argumento correcto para clasificar en si es un deporte o no. Pero hay aspectos colaterales, ¿no? El hecho de, en el momento, yo ahorita voy a hablar, tal vez voy a chocar con varios, de los skaters, ¿no? Que siempre se los asocia con otros vicios,
con otro estilo de vida que generalmente no es el adecuado. Y sabes, no solamente los skates, de repente todos los deportes, ¿no? Pero la gran mayoría de deportes urbanos. Claro. Ahora, vamos al otro asunto, que en el siguiente bloque vamos a hablar un poquito más sobre los deportes de aventura, que se han puesto muy de moda con esta onda de todo lo natural, hay que comer mejor, que está en boga en estos últimos años, ¿verdad? Exacto. Pero hay personas que simplemente no podemos soportar estar fuera de la ciudad. Toda nuestra vida crecimos en una ciudad. Necesitamos del agua caliente, necesitamos de la electricidad. No por una cuestión, uy, qué alienado, sino que simplemente es nuestra realidad. Y los deportes de aventura, de alguna manera, no entran dentro de nuestra concepción. Y aparecen, pues, entonces los deportes urbanos. Ahora, cuando hablamos de esto, y ya que empezamos a hablar un poquito de prejuicios, ¿qué ideas se pueden formar alrededor de los círculos que practican deportes urbanos? Uno es que malgastan el tiempo, posiblemente, es un paradigma, ¿no? Que emplean todo el día en un deporte y no emplean en otras cosas que puedan también ayudar en su crecimiento. Otro puede ser que se exponen a prejuicios que la sociedad pueda tener, ¿no? Respecto a ese deporte urbano. Cabe aclarar, depende de dónde se han formado los grupos, porque sabemos, pues, que hay lugares donde se practican este tipo de deportes y no son, digámoslo así, de una buena educación a veces, en algunos casos, y se podría decir que por esa misma razón se forman ciertos grupos que, como quien dice, no son muy buenos, y a algunos padres la verdad preocupa esto, porque por ejemplo mi hijo se quiere interesar en ser un skater y se quiere unir a cierto grupo, pero entonces esos grupos ya le han visto, pues, de que no son muy buenos, o sea, de vez en cuando están en malas juntas. De repente también está la idea que nos vende la televisión, ¿no? De que si practicas ciertas actividades, definitivamente tienes conductas poco agresivas, ¿no? Agresivas, algún tipo de vicios, algún tipo de lenguaje, alguna manera de vestir. Y creo que lo que más le preocupa a los padres es justamente eso, ¿no? La pérdida de identidad al unirse a ciertos grupos sociales que practican cierta actividad deportiva, especialmente en lo que tiene que ver con el deporte urbano. Ahora, si bien es cierto, se forman prejuicios, ¿les parece a ustedes que es necesario de alguna manera hablar también de psicología? Porque de alguna manera, vamos a colocarlo así, yo sé que va a sonar crudo, y por favor, amigos que ustedes están en casa, también tómenlo como tal, estamos aquí para conversar, pero no se conoce, voy a ponerlo así, ¿no? Una persona que practique deportes urbanos, no, o sea, no es un gran número, ¿no? Por decirlo así, una persona que practique deportes urbanos, o deportes de aventura, o deportes extremos, que sea exitoso en algún rubro más. O sea, si es exitoso es porque es deportista profesional, pero no por el deporte tal alcance el éxito. Y muchas veces se toma este tipo de ideas para decir, no, es que estos deportes por eso son una pérdida de tiempo, porque de eso se parte para decir, es que no construye en nada. Ahora, esta es una realidad. Los padres, los profesores, las personas que nos rodean pueden llegar a pensarlo así, pero ¿hasta qué punto algo así es cierto? O sea, ¿qué valores inspiran o fluyen en estos Posiblemente puede ser la edad también, ¿no? Si es un joven que está en la etapa de adolescencia, por ejemplo, en la cual su personalidad se está formando, posiblemente sí tenga efecto y empiece a adquirir maneras de comportarse, de actuar, de filosofías distintas, pero si es una persona adulta creo que puede ser diferente. Pero justamente si se tratara solamente de un motivo de edad, es verdad que conforme va pasando la edad y conforme va madurando la persona, también desaparecería esta tendencia. Pero ¿qué pasa cuando esta tendencia, o sea, esta inclinación por este deporte se mantiene a lo largo? Claro, porque mira, también, o sea, ¿cómo llegas a ser profesional, no? Es un campo donde, si bien es cierto, la mayoría de los chicos practican este deporte, pero de los 100 que practican, a lo mejor solamente uno va a llegar a ser el que se destaque, el mejorcito de todos, y lo tome y llegue a ser profesional. Entonces, no es algo que yo me plantee y diga, yo quiero ser profesional en BMX y... No, sí, realmente hay mucho que conversar todavía, porque aún todavía no hemos empezado a hablar, pero vamos a hablarlo ya en el próximo bloque, en que si realmente este tipo de actividades puede considerarse deporte, porque normalmente el eslogan es, no, en estos deportes aprendes perseverancia. Sí, pero puedo aprender perseverancia de otra forma, relacionándome con otras personas, ¿no? Entonces, este tipo de argumentos hace que estas actividades deportivas muchas veces sean cuestionadas. Ustedes, amigos que están en casa, no se muevan. Esto es Controversia. Estamos en una temporada especial hablando sobre deportes urbanos versus deportes de aventura. Regresamos después de este corte. No se muevan.
existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Muy bien, amigos de Controversia, estamos de regreso en el programa. Estamos conversando un tema realmente interesante. Deportes urbanos versus deportes de aventura. Recuerden que ustedes pueden compartir sus opiniones y experiencias sobre este tema a nuestras cuentas en las redes sociales. Chicos, habíamos hablado sobre deportes urbanos y empezamos a darnos cuenta sobre prejuicios, filosofías, y también habíamos empezado de repente a tratar de pesar qué tan reales son los beneficios que nos ofrecen los deportes urbanos. Pero también hay una parte del tema que necesitamos conversar, y son los deportes de aventura, que básicamente son deportes fuera de la ciudad. Ahora, cuando hablamos de deportes de aventura, ¿cuáles son las características básicas del deporte de aventura y qué ejemplos podemos encontrar de deportes de aventura? Lo principal creo que requiere un ambiente externo, requiere campo, algo que lo más alejado de la urbe posible. Natural. Exacto. También requiere un equipo. No suele ser una sola persona que va, no tienen que ir entre varias personas, porque justamente como te alejas de la urbe, si pasara una situación de peligro, pues necesitas alguien que esté allí de apoyo. Claro, y después también los medios de seguridad que requieren. Bueno, exactamente, justo lo que mencionaba Wendy, ¿no? Los medios de seguridad en estos casos suelen ser mayores, ¿no? Por el hecho de que te expones a un lugar... a un riesgo mayor. Un riesgo mayor, exacto. Ajá. Entonces, otra característica sería, tocando ya este tema, la adrenalina, ¿no? Estas personas llevan su vida hasta el punto en que puedan perderlas y experimentan un grado de repente ahí tenemos que hacer una diferencia, porque una cosa es un deporte de aventura y otra cosa muy diferente es un deporte extremo. Los deportes extremos sabemos que tienen como fin el buscar las emociones fuertes, que tiene que ver con la adrenalina, y te colocan justamente en una línea muy delgada entre peligro y muy peligroso. Pero los deportes de aventura, de repente, si no se toman cuidados, también pueden volverse deportes extremos. Lo que es los deportes de aventura, se busca interactuar con la parte física y también la parte psicológica. Ya hay, digamos, ahí hay un equilibrio. Ahora, con respecto a los deportes extremos, ya va a un nivel más avanzado. Yo creo que el hecho de mencionar deporte extremo ya incluye que te expones a mayores riesgos que te expondrías en un deporte de aventura, por ejemplo. Extremo. Ahora, otro punto importante en cuanto a lo que es de aventura es el hecho de salir de la ciudad, a poder despejar tu mente, como mencionó Alejandro, y poder desestresarse podría ser. Por ejemplo, tenemos ciclismo de montaña, tenemos lo que son... Pero ciclismo de montaña es medio peligroso. Sí, pero se podría decir entonces que el deporte de aventura, tú puedes manejarlo, ¿no? Tú sabes hasta dónde vas, dónde llegas y tiene un límite, pero en el deporte extremo ya tú al final no sabes qué puede pasar. Claro, en un deporte de aventura, o sea, tú sabes cuál es tu límite, hasta dónde puedes llegar. En cambio, en un deporte extremo, ¿no? Esa es la idea, romper los límites. Justamente porque además para un deporte de aventura tú requieres una cierta preparación constante. Y sin embargo, para un deporte extremo es como ir experimentando. Tú vas la primera vez a realizar este deporte y puedes salirte mal, puedes salirte bien. Exacto. Wow. Entonces, ¿cuáles son las características principales de estos? Me parece que esa diferencia, ¿no?, entre un deporte urbano en ciudad, deporte de aventura fuera de la ciudad, hoy en día, inclusive en ciertas ciudades, vamos a ponerlo así, se fusionan. ¿Cómo se fusionan? Con enormes parques dentro de la ciudad. Sí, es verdad. ¿No? Y por ejemplo, aquí en la ciudad de Lima tenemos una ventaja. La ciudad está a 1 hora de la playa, ¿verdad?, de donde nos encontramos nosotros, y a 1 hora de la ciudad encuentras verde, encuentras cordillera, a 2 horas de viaje encuentras montañas, puedes ir a hacer caminatas, escalada, qué sé yo, ¿no? Tantas cosas cerca, sin estar... Prácticamente está ahí nomás, cerquita. Nosotros estamos aquí, o sea, estamos fuera de una urbe, por decirlo así. O sea, si nos ponemos a jugar fútbol ahorita, ¿estamos haciendo deporte de aventura? No, exactamente. Solo por el hecho de salir. Se dan cuenta. Claro. Entonces, ¿qué determina realmente un deporte de aventura? Y creo que la parte más importante de todo esto es qué lo hace mejor o qué lo hace más provechoso que simplemente salir a correr alrededor de tu casa, entre otros ejercicios. Ahí tendría mucho que ver cuál es la finalidad de
del deporte que estás realizando, ¿no? Por ejemplo, yo puedo salir a correr alrededor de mi casa porque siento que es saludable para mi cuerpo. En cambio, puedo salir, y de igual manera puedo hacer deporte de aventura y decir, bueno, este fin de semana voy a salir de mi rutina para despejar mi mente. ¿Saben qué, chicos? Ahora recién me parece que el énfasis empieza a dar contraponiendo lo que es deporte extremo y deporte de aventura. Y me parece que la falta de información muchas veces hace que se confundan los dos. Es que realmente el límite está muy fusionado entre lo que es deportes extremos, deportes de aventura, incluso los deportes urbanos, ¿no? Que decíamos que puedes llevar a lo mejor un deporte de aventura a un deporte urbano porque tienes un gran campo abierto. Pero en sí el deporte de aventura, una de las cosas que más lo caracteriza es que no busca, por ejemplo, desarrollar la destreza o la habilidad, sino que buscas tu superación, superación personal. Es decir, eres tú compitiendo, en el caso de los montañistas, ¿no? Eres tú compitiendo contra la montaña. A ver, no tienes por qué ir al ritmo al que van todos, ni tienes que ponerte metas de en tantos minutos tengo que llegar hasta arriba. La idea es superar. Eres tú mismo. Tú dices, tú sabes cuál es tu límite y tú quieres superar ese límite. Pero sin embargo, también podríamos mencionar que también, muy aparte de lo que es superación, tal vez sea un medio en cual pueda relacionarme con otras personas, tal vez desarrollar otras destrezas, ¿no? Definitivamente, el deporte de aventura requiere de grupo, requiere de sociedad. Tú cuando vas, por ejemplo, en la montaña, vuelvo a repetirlo, para los que hacen montañismo, necesitas una cordada. Una cordada es una persona que va a tu lado, y entonces va a tu mismo ritmo, vais accediendo juntos. Si tú te caes, tu cordada cae contigo. O sea, en vez de que muera uno, mueren dos. Por ejemplo, entonces... Amén. No, miren, vamos a este punto, porque inmediatamente cuando hablamos de este tipo de actividades vemos, no, peligro, danger, corran, prohibido. Pero hay un asunto, miren, porque la sociedad en general, y voy a hablar como la sociedad, nosotros vemos las cosas en base a su funcionalidad. O sea, es bueno si contribuye a... ¿no? Es bueno si contribuye a... Y de alguna manera, este tipo de deportes, tanto los extremos como los, de repente, los deportes urbanos, o inclusive los deportes de aventura, están considerados muchas veces y tristemente dentro de un mismo saco, en el sentido de que dicen, no, los que no trabajan, los que tienen malas costumbres, los que hablan mal, etcétera, etcétera, todos ellos se encargan de eso. Pero la gente que es de bien, que trabaja, la gente que estudia, hace los deportes convencionales. Se va a un gimnasio, corre alrededor del parque, practica el fútbol, el tenis, la natación, el cricket, qué sé yo, ¿no? ¿Por qué? Porque son gente de bien. O sea, como que se separa de alguna manera. Exactamente. Y ahí entramos en un problema, porque no necesariamente es así. Hay algo que vemos bastante, que lo hemos notado, por ejemplo, en ciertas películas, que hay, digamos, empresarios exitosos que hacen tipos de deportes así, ¿no? Y entonces, ¿en qué se podría enfocar esto? En que la preparación que ellos tienen por hacer este tipo de deportes les lleva a tanto como a un nivel psicológico como físico, y en la parte filosófica, como están interactuando de otra manera, se preparan distinto. Claro, y por eso llegan a ser exitosos. Necesitas una preparación mental, necesitas un cierto grado de madurez, de visión de las cosas del mundo diferente. También, ahora yo quisiera preguntar. Pregunta, por favor. Quisiera saber, ¿para todo deporte de aventura es necesario que tengamos por ejemplo, en el caso del urbano, necesitábamos un instrumento, por ejemplo, como el skater? ¿Pasa lo mismo en lo de aventura? ¿Es necesario que necesitemos? Se necesita un equipo. Quizás. Y si no tengo, y si no tenemos, porque ahora entramos a una situación de costos, y cuando entramos a hablar de costos, social, el grupo o la manera de entender el deporte se divide aún más. ¿Por qué? Por una cuestión de costos. Porque normalmente, y nuevamente voy a volver a explicar esta parte porque es necesario que lo comprendamos, tristemente se coloca todo en el mismo grupo, todo en el mismo saco, ¿verdad? Y ahora con esta tendencia de lo natural, vamos a reciclar todos, vamos a amor a los animales, vamos a ser no vegetarianos, ¿verdad? No a la globalización de las cosas, yo no compro equipos, yo no gasto mi dinero en tendencias, y hablamos de celulares, de televisores, qué sé yo, pero invierto mucho dinero de repente en este tipo de actividades, porque necesito equipos que nadie te los va a regalar. Entonces, puedo decir, yo no voy de repente con el mainstream, ¿no? Con la línea que la sociedad va, que es llevada como borrega. Pero tampoco yo voy en contra, pero al ir en contra yo estoy creando una misma línea, estoy creando una misma tendencia que sigue... Que muchos te pueden seguir también. Que sigue lo que justamente vengo condenando.
Se quedaron pensando. Sí. Es que es cierto. Es que, por ejemplo, en lo que es esto de los deportes de aventura, hay diferentes fases, por así decirlo. Los que quieren hacerlo solo por un momento y los que quieren hacerlo ya de manera continua. Los que, por ejemplo, quieren hacerlo por un momento, por experimentar algo nuevo, por así decirlo, se podría decir, hay empresas que se dedican a esto, a dar simplemente el apoyo o los equipos necesarios para que tú tengas, para que pruebes. Ahora, con la parte de los que quieren practicarlo de manera como hobby ya siempre, de manera recurrente, sí sale caro. Es que es interesante que cada uno define un deporte, ¿no? Y muchas veces los que no definimos un deporte tenemos problemas de salud. Es claro que todos necesitamos practicar deporte, actividad física. Yo tengo una compañera de trabajo, ella trabaja de nuevo tiempo y a ella le encanta. Todos los fines de semana se va y hace su deporte de aventura. Sale, ¿verdad? Y tú la sigues en las redes sociales y siempre está posteando sus fotos, tú le preguntas, ella te explica su proceso. Es bastante interesante, pero lamentablemente, vamos a volver a colocarlo así, no todos tenemos acceso a esa información de primera mano. No todos sabemos que los deportes de aventura son buenos, pero también pueden ser malos si no se sabe, si no se conoce, si no se entiende. Igual que con los deportes urbanos, ¿no? Porque por desconocimiento puede ser peligroso. Hablar con alguien que practica deporte urbano y ser bueno, tener sus horarios, ser buen padre, ser buen hijo, qué sé yo, y no necesariamente estar dentro del saco donde se coloca a una gama de personas que tienen la afición por esas actividades, pero que no necesariamente son un ejemplo en la sociedad. Entonces, ¿cuán beneficioso puede ser un deporte de aventura? ¿Cuán provechoso puede ser para una persona? Porque en sí todos somos muy distintos y por lo tanto también nuestras prioridades y nuestra manera de divertirnos también son distintas. Yo puedo preferir un deporte de aventura en vez de un deporte urbano porque me genera una mayor satisfacción y a la vez me ayuda mucho más. Y la pregunta sería, ¿y por qué preferir un deporte de aventura a un deporte urbano? ¿Y por qué preferir un deporte de aventura o un deporte urbano a una actividad física convencional? Exacto. ¿Por qué no? ¿Qué nos da el deporte, tal vez, no? ¿Qué nos da el deporte de aventura que no te da el deporte urbano ni el deporte convencional? O por el contrario, que te da el deporte urbano, que no te da el deporte ni de aventura ni el convencional. Porque algo es cierto, ¿no? Sí. Necesitamos realmente de entender cómo funciona nuestro cuerpo para poder cuidarlo bien. Nosotros vamos a irnos ahora a un pequeño corte. Ustedes, amigos, no se muevan. Vamos a volver con nuestro invitado para hablar justamente sobre estos dos tipos de deportes. Deportes urbanos y deportes de aventura. No se muevan, que volvemos con más aquí en Controversia. Muy bien, amigos, bienvenidos a este nuevo bloque. Estamos en Controversia, estamos conversando un tema realmente interesante que son los deportes urbanos versus los deportes de aventura. Y está con nosotros nuestro invitado, él es Junior Zamora, es guía de deporte de aventura en la Universidad Peruana Unión. Junior, bienvenido al programa. Ok, muchas gracias por la invitación y bueno, dispuesto a poder ayudarles en algunas dudas que tengan con respecto a los deportes urbanos y de aventura, ¿no? Hay una tendencia interesante en los últimos 10 años que es que las ciudades se están haciendo más grandes y los lugares alejados de la ciudad cada vez tienen menos personas. Esto ha generado una necesidad que justamente es la práctica de deporte y se ha parecido esta definición de deporte urbanos. ¿A qué se debe este deseo o esta tendencia de la búsqueda de deportes urbanos? Bueno, los arquitectos hablan mucho acerca de urbanismo y se refieren a un deporte urbano, crear un espacio en la ciudad para que puedan practicarse alguna actividad física. Ahora estuve escuchando un poco acerca de los skaters y en el Perú este tema del skate ha entrado con fuerza. Desde hace 3 años atrás ha crecido enormemente el afán por practicar ese deporte. Sí, es verdad, tú puedes salir y encontrarte chicos que van al colegio y vienen en skate, pero el que lo utilicen, ¿lo hace un deporte? Cuando hay actividad física, vendría a ser un deporte, ¿no? Entonces, si hablamos de actividad física, ¿exactamente de qué estamos hablando? Usar nuestros miembros para poder realizar alguna maniobra con el skate, sudar un poco, transpirar, ¿no? Entonces el caminar, el correr dentro de una ciudad también sería considerado deporte urbano. Eso es lo que
nos dicen los experimentados en tema de urbanismo, ¿no? Y, por ejemplo, se están creando los skateparks, famosos skateparks aquí en el Perú. Sí. Se desea que cada municipio tenga un skatepark. Y una preocupante realidad también es que no se está direccionando bien este tipo de deportes, porque ya se ha visto, se ha tratado algunos temas con respecto a las tendencias que los chicos puedan tener al practicar el skate, que si bien es cierto, practicándolo con responsabilidad es muy saludable. A eso quería ir. ¿Cuáles son los beneficios que podemos tener al practicar un deporte urbano? Cuando uno comience a tener un desgaste físico, automáticamente ya comenzamos a tener beneficios para nuestra salud, ¿no? Buenos beneficios. Bueno, y de repente podríamos seguir con la conversación planteando algo sencillo. ¿Qué es un deporte urbano y qué no es un deporte urbano? Okay, un deporte urbano básicamente es una actividad física que tenga ciertas reglas y practicarlas en la ciudad en forma concreta, ¿no? Cualquier actividad física que tenga reglas que se practica en la ciudad. Perdona que reitere un poco, para especificar. Cualquier clase de deporte, incluso si es de aventura, si se lleva a cabo dentro de la urbe, ¿se caracteriza como deporte urbano? Los arquitectos, ellos dicen que si crean un espacio en alguna comunidad, urbano, ya vendría a ser una actividad urbana, un deporte urbano. Si ellos, inclusive al crear o al construir una losa deportiva en una comunidad, esa losa donde se va a jugar el fulbito vendría a ser un espacio urbano. Claro, entonces ese espacio urbano, ese fútbol jugado allí en medio de la ciudad vendría a ser clasificado dentro de un deporte urbano. Sí. Entonces básicamente el colocar deportes como el skateboarding, los rollerblades, el parkour, ese tipo de deportes, colocarlos solos a ellos como deportes urbanos estaría equivocado. Es más amplio, es un tema más amplio. Por ejemplo, está entrando de moda aquí al Perú el slackline, las cintas que puedes colocar de un poste a otro poste y comienza uno a tener un poco de equilibrio. Eso se practicaba en la naturaleza, en los árboles. Ahora ya llegó a la ciudad. Ya vendría a ser y es una tendencia, ¿no? Todo lo que está afuera está empezando a venir acá. Antes tenías que salir para poder hacer, qué sé yo, ¿no? Para hacer bungee jumping, para hacer parapente. Aquí en Lima tenemos parapente dentro de la ciudad, sí. ¿no? Entonces, qué interesante. Ahora, no solamente eso, tenemos, por ejemplo, los parques temáticos, que es una actividad de aventura dentro de la ciudad. Es interesante, es un parque donde comienzan a colocar cuerdas, puentes monos, tirolesas, dentro de una ciudad, dentro de un parque. Vendría a ser una actividad urbana, pero a la vez es una actividad de aventura. Así que es abierto en realidad para todo el tema deportivo, ¿no? Pero si vamos a ir directo a un tema urbano, netamente, que ahorita está de moda, el skate, BMX, el parkour, el longboard, que está muy de moda ahora. Sí, son deportes netamente urbanos. ¿Y se podría hablar de tipos de deportes urbanos o simplemente mencionar deportes urbanos? En realidad hay tipos de deportes urbanos. ¿Qué tipos son? Por ejemplo, los parques temáticos. Es un deporte que está dentro de la ciudad, pero tiene todas las características de la naturaleza. Por ejemplo, en este ambiente, que es muy bonito, por cierto, este ambiente, podemos crear estamos dentro de la ciudad aún, claro, pero podemos comenzar a hacer de este parque una actividad de aventura. Colocamos sistemas de anclajes en los árboles, hacemos una tirolesa aquí y comenzamos a hacer una mixtura, lo natural con lo urbano. Entonces ya vendríamos a hablar, ahora, ¿qué es? ¿Un deporte urbano? ¿Un deporte de aventura? A mí me llama la atención lo siguiente, cuando estábamos hablando de qué es una actividad deportiva o qué es un deporte urbano, hablábamos de dos cosas. Uno, que es la actividad física, ¿verdad? Muy necesario para cualquier deporte, obviamente, y el otro, un conjunto de reglas. Entonces, ¿qué determina un deporte en sus reglas? Hay reglas sobreentendidas, ¿no? Juegas al fútbol, no la toques con la mano. Si haces skate, ¿cuáles serían las reglas? Si haces deporte en un parque temático, ¿quién te pone las reglas? Porque si agarro y digo, bueno, voy a hacer deporte urbano en mi patio, le cuelgo varias cuerdas, ¿quién me pone las reglas? O sea, ¿cómo puedo definir eso como deporte? Porque cuando hablamos como adultos, como padres, como abuelos,
este tipo de actividades como que nos ponen medio nerviositos, porque vemos la seguridad, se va a romper algo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles serían esas reglas? Con el pasar de los años, no sé si me puedo centrar en el skate o el BMX, ¿no? Que está muy de moda ahora y creo que aún hay ciertas dudas con respecto a estas actividades. Yo montaba skate en los años 90. No había un instructor, no había quien me enseñara a hacer las maniobras y tenía que aprenderlo, como se dice, a la mala o buscar alguna revista y comenzar a mirar por ahí, ¿no? Hoy en día hay escuelas. En Miraflores hay escuelas de skate. Hay escuelas de skate donde tienen sus normas, tienes el instructor, el papá puede inscribir a su hijo, donde ahí le pueden orientar, le enseñan las normas, etcétera, etcétera. Dentro de la iglesia tenemos la especialidad de conquistadores, donde ahí está la especialidad de skate, donde te piden igualito, ¿no? Tienes que aprender a usar el skate, inclusive te piden hacer ciertas maniobras en la rampa, claro, ciertas maniobras en piso, etcétera, etcétera. Así que si direccionamos bien el deporte, me parece que... Y ahora que mencionabas esto un poco así de, bueno, por ejemplo el skate, ¿no? Se me viene a la mente, bueno, y también lo de las normas, que quizás se asocia un deporte a una especie de cultura urbana, a una especie de tribu urbana y se generan ciertos prejuicios y estereotipos. ¿Tú qué opinión tienes sobre estos? Bueno, en realidad hay mucho de cierto con respecto a que las personas puedan hablar con respecto a estos deportes o estos deportistas. Justamente porque de repente no estamos contribuyendo en poder orientarlos a los deportistas. Por ejemplo, un skater no tiene una zona donde practicar su deporte, claro, coge las veredas del vecino, hace bulla con la tabla, rompe las veredas y el vecino sale por favor a recriminarle, pero el chico no tiene dónde practicar, claro, va a regresar a ese lugar. Entonces ahí se genera un montón de conflictos. Pero ¿qué hay de repente de los prejuicios? Porque normalmente, no sé si es una cuestión de televisión más que otra cosa, o los mismos concursos, pero siempre se tiene la tendencia relacional, el tipo de, hablando de repente un poco ya más cerrado, ¿no? Este tipo de deportes urbanos que tienen que ver con equipos, que tienen que ver con los rollers, los bikers, los skaters, ¿no? Todo este grupo de personas siempre se relacionan con ciertas actividades, consumo de drogas, consumo de alcohol, entre otras cosas. Y siempre el eslogan que se presenta, al menos en Latinoamérica, es deporte sano, ¿verdad? El deporte en cuerpo sano y mente sana. Entonces se ve como que un conflicto, ¿no? Una controversia bien clara ahí, porque sí que el deporte, que sudo, me veo bien, estoy bien fortachón, pero fumo, tomo, entonces como que no hay una coherencia ahí. Entonces, ¿qué podemos hablar ahí? Se ve mucho de esto. Lamentablemente en el skate es más popular este tipo de actividades, malas actividades, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente los chicos quieren experimentar otras cosas que como no están siendo orientados, se dejan llevar. En mi época, cuando montaba skate, tenía amigos que consumían droga. Así que, gracias a Dios no pude tener contacto con las drogas directamente, ¿no? O sea, respetaban mi decisión de yo no y ellos sí y punto, ¿no? Era una decisión mía y yo estaba en la adolescencia. Gracias a Dios digo porque vemos el peligro de que definitivamente se contagian. ¿Okay? Vemos el tema de drogas en el fútbol también, solo que no es muy popular o la prensa no lo expone tanto en todos los deportes, básicamente. Lamentablemente en los deportes urbanos se ve más, pero también hay gente que practica el deporte con mucha responsabilidad. Tengo amigos empresarios, tengo amigos que están estudiando y realmente practican el deporte, el skate o el BMX, de una manera muy responsable, ¿no? Bueno, qué interesante lo que estamos hablando sobre esta manera de repente de ver los deportes. De repente los amigos en casa no sabían que para practicar un deporte hay que tener consideraciones, hay que tener reglas y hay que tener también un espacio que es muy importante. Queridos amigos, estamos hablando sobre deportes urbanos versus deportes de aventura. Nos vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos con más aquí en Controversia.
Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Muy bien, queridos amigos, esto es Controversia, estamos de regreso, el último bloque ya del programa del día de hoy. Estamos hablando sobre deportes urbanos versus deportes de aventura. Estamos en compañía de Junior Zamora y él nos está ayudando a entender este tema que realmente es bastante interesante y bastante de moda. Bueno, hablemos ahora, ya hemos hablado de los deportes urbanos, nos ha quedado algunos puntos pendientes que vamos a retomar. Pero hablemos un poquito de cuáles son los deportes de aventura que hoy también están tomando fuerza, porque así como los deportes urbanos están entrando con fuerza, los deportes de aventura también aparecen como un escape para la sociedad. ¿Qué son? Bueno, los deportes de aventura básicamente tiene como característica principal estar en contacto con la naturaleza, ya sea montañas, árboles, mucha vegetación, nieve, etcétera, etcétera, todo relacionado a la naturaleza. ¿Qué diferencias podemos encontrar entre un deporte de aventura y un deporte extremo? Porque a veces solemos confundirlo. La naturaleza y lo otro, el extremo. El extremo es llevarlo justamente al extremo, irse de caminata sin tener el mapa, sin tener la orientación adecuada, sin seguir ciertos reglamentos que un caminante debería saber, ¿no? Pero si vemos desde ese punto, cualquier deporte podría ser extremo. En realidad sí, cualquier deporte ¿Qué lo hace extremo a un deporte? Uno mismo, el querer buscar nuevas experiencias. Si yo me voy de caminata, le mencionaba, me voy de caminata sin nada y sin avisar a dónde me estoy yendo, a alguna persona y cuándo voy a regresar, ya lo hice extremo. Porque me perdí y mi familiar puede decir, se fue a visitar a un familiar y no te van a buscar, mientras tú estás perdido. Pero esto se puede presentar también en deportes comunes, como por ejemplo el fútbol, el vóley, el básquet, porque si no hubiera reglas, como en algunos lugares se juega, también puede ser peligroso, te puedes terminar rompiendo algo, entre otras cosas. Sí, bueno, el fútbol en sí es un deporte de contacto, y todos lo sabemos. A pesar de que tiene reglas, siempre hay contacto. Hemos visto noticieros, lesiones, tobillos, narices fracturadas, etcétera, etcétera. Muerte. Lo llevan al extremo, ¿no? Cuando estamos hablando entonces ya de un deporte extremo, ¿qué deberíamos tomar en cuenta para entender el deporte de aventura? Porque el deporte de aventura es básicamente estar en contacto con la naturaleza. Siendo así, yo podría hacer deporte de aventura en mi jardín o en los parques temáticos, como mencionabas con anterioridad. ¿Es correcto esto? Por ejemplo, tenemos una actividad que es de aventura, carreras cross country, ¿no? Donde tú puedes correr y buscar ambientes naturales, un cerro, puedes correr en un parque, básicamente no correr solamente por la pista o por una pista atlética. Y háblanos un poco más sobre la filosofía que hay detrás del deporte de aventura, ¿no? Tengo entendido que es un poco más trascendental que el deporte común. Recuerdo que me comentaba un amigo que, bueno, claro, tú buscas tu superación personal, superar tu límite, y realmente vas lento, es decir, realmente no vas a conquistar nada, tu nombre no va a estar escrito en ninguna parte, simplemente lo haces por ti, por demostrar que puedes lograrlo, pero al mismo tiempo teniendo la responsabilidad necesaria. Sí, bueno, en realidad este es un tema bastante amplio porque cada persona tiene su propia perspectiva con respecto a querer desarrollar alguna actividad física. Sí. Un joven puede hacerlo porque en realidad necesita él hacerse conocido. Otro lo puede hacer en realidad por salud, porque el médico le recomendó que tenga que hacer sus 30 minutos de actividad física diaria, etcétera, etcétera, ¿no? Así que es un tema que realmente tendríamos que hacer una encuesta
a un grupo determinado de personas y decirle en realidad por qué practican la Pero actividad sabes, física. entramos a un punto interesante porque hay un contraste así enorme, vamos a colocarlo así, si cometemos el error, vamos a decirlo error, pero lo hacemos, entonces necesitamos mencionarlo. Cuando colocamos al grupo de personas que hace deporte urbano y al grupo de personas que practican deporte de aventura, muchas veces tenemos cierto favoritismo a los que hacen deporte de aventura porque es naturaleza, es al aire libre, pero a los que hacen deporte, no, estos están mal, estos son unos borrachos, drogadictos, malandros, nos roban y nos rompen todo. Pero no necesariamente es así, porque los de aventura pueden irse al cerro a fumarse algo en vez de hacerlo en la ciudad. Entonces, ¿cuál es el punto de quiebre para que podamos entender el tema, que es deporte, que es salud, que es cuidar de uno? Bueno, la Organización Mundial de la Salud recomienda hacer actividad física 30 minutos como mínimo cada día. Mínimo, ¿no? Ahora, va a depender de qué es lo que la persona busca, qué es lo que la persona realmente quiere para sentirse bien. Pero, ¿sabes? Ahí entramos en una controversia, porque una actividad física no necesariamente, es al revés, un deporte no necesariamente lleva actividad física, ¿correcto? Entonces, si es así, si lo que se busca es la actividad física, en ciertos deportes urbanos yo no tengo especialmente 30 minutos de actividad física, sino tengo lapsos de actividad física, mientras que en un deporte el periodo el periodo que utilizo en desgaste físico, en actividad física es constante. Por ejemplo, si yo juego fútbol, estoy corriendo, descanso un segundo, pero estoy corriendo, mientras que en los deportes urbanos yo puedo estar un minuto sudando, saltando, corriendo, pero en realidad no hay tanto desgaste físico como en otro deporte. Entonces, si lo viéramos desde esa perspectiva, ¿cuál es la mejor opción? Va a depender de la persona que practica. Por ejemplo, conozco a skaters que le dan y le dan y le dan y siguen, pueden estar 30, 40 minutos, una hora con el skate y después realmente están ya cansados, ¿no? Se puede hacer una caminata pausada también. No sé si pueden captar, estoy mezclando lo urbano con... Sí, porque ya nos dimos cuenta que se puede separar, pero también se puede hacer mezclar. No están ajenos el uno del otro. Difuminado el límite. Lo que va a hacer la diferencia básicamente es que cada uno tome conciencia de que tiene que hacer su actividad física en el deporte. Pero a mí me parece ahí que ese es el punto, ¿no? Porque el joven... seamos conscientes, ustedes hacen de actividad física porque, sí, mi salud, no, tú lo haces porque mis amigos, que la gente, que vamos, que la foto, que está de moda, que el cantante lo hizo. El grupo, ¿no? Y eso me motiva a mí para hacer deporte. Entonces, ¿cómo puedo realmente tener conciencia de que debo hacer deporte porque es buena para mi salud? Aquí está el llamado... a la conciencia. A la conciencia a todos los televidentes, ¿no? Que nos están escuchando ahora. Necesitamos hacer actividad física porque es de gran beneficio para nuestra salud. Ahora, una pregunta, ¿entra a lo que es esto, los deportes tanto urbanos como los de aventura, entra alguna influencia con respecto a la cultura de donde se viva? Definitivamente. Siempre los jóvenes siempre van a querer imitar a alguien. Siempre, y van a querer captar su moda, su forma de vestir, su forma de caminar inclusive, su forma de ponerse la gorrita. Siempre los jóvenes tratan de tener identificarse con algo. Un estereotipo. Entonces, como por ejemplo hay muchos profesionales, ejecutivos, personas que ya tienen una educación universitaria que aún desean practicar estos deportes, tanto de aventura como urbano. ¿Cómo poder orientar o la filosofía o cómo orientar el objetivo de desarrollar estos deportes? Porque bien es hecho, muchas veces estos deportes pueden apoyar a muchos jóvenes a evitar que se desvíen a cosas malas. Pero sin embargo también está el otro aspecto, ¿no? Que pueden también involucrarse en malas juntas. Malas actividades. Creo que ese es el mayor miedo de todos los que son padres, ¿no? De los padres y los adultos, y inclusive de los grupos religiosos. Hoy hay ciertos grupos religiosos que le dan un énfasis a ciertas actividades específicas, ¿no? Skateboarding, biker, longboarding, o sea, esas actividades lo juntan y lo tienen dentro de un marco eclesiástico, marco organizacional. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, sigue habiendo la tendencia y el miedo. No, si mi hijo empieza a practicar skate, si mi hijo empieza a practicar el biking, si empieza a usar patines, si empieza a hacer tal cosas, eso significa que va a empezar a usar drogas, que va a empezar a hacer tal cosas, etcétera, etcétera. Entonces, hay un miedo. ¿Qué se hace ahí? Parece que es un tema tabú todavía dentro de las organizaciones religiosas, hablar de estos temas, ¿no?
me gustaría que se oriente a los jóvenes, que se oriente, que se den seminarios, charlas, no sé, encuentros deportivos. Y hay muchas personas, respondiendo a la señorita, empresarios que practican estos deportes y orientan a sus hijos para que ellos puedan practicar el deporte de una manera saludable, sin irse al extremo, inclusive sin irse al extremo. Y por supuesto ahí va a tener que jugar un papel muy importante el tipo de crianza que los padres quieran dar a sus hijos, ¿no? Y es que muchas veces, precisamente por esto, la falta de conocimiento respecto a un deporte, ya sea deportes, hace rato estábamos hablando, ¿no?, del longboard, por ejemplo, que no es muy conocido, el downhill, me dijiste, y hay otros deportes más sanos, ¿no?, que a veces no sabemos, entonces no podemos recomendar, el papá a veces no está totalmente informado de qué actividades hay recreativas, no sanas, en un marco saludable, y entonces no podemos recomendar a nuestros hijos, a nuestros conocidos, qué es lo que se puede hacer, ¿no? No hay opciones para que elijan. Ok, definitivamente allí tenemos que trabajar también bastante, ¿no? Recomendar qué actividades se pueden practicar, qué actividades son extremas. Por ejemplo, el downhill es un deporte extremo. Olvídate. Sí o sí, extremo, totalmente. Porque coges la bicicleta, te subes a la camioneta y te llevan a la punta del cerro. Y de la punta del cerro te tienes que bajar con la bicicleta, a toda velocidad. Por más que tengas todo el equipo necesario, el casco, el armor y todo el equipo, estás completamente protegido. Hace un mes en el Morro Solar murió un joven, con todo el equipo, ¿no? Todo completito, protegido. Entonces, hay que dar a conocer a los jóvenes qué tipos de deportes son los Aquí extremos, entramos en una cuestión también de por qué practico qué deporte. Porque el padre va simplemente a decir, bueno, está bien, haz deporte, yo quiero hacer este deporte, pero ¿acaso no hay otras opciones? Porque si nos agarramos, por ejemplo, de la declaración de la Organización Mundial de la Salud, que nos pide hacer actividad física, un padre bien puede decir, bueno, ¿quieres actividad física? Acá hay palos que llevar a la casa, o acá hay que barrer, vas a sudar. Recoge la basura. Y es totalmente justo. Entonces, ¿cuál sería el punto de quiebre que deberíamos considerar como jóvenes? Porque me parece que la motivación de la actividad física es muy importante. O sea, sí, hay que hacer deporte. Entonces, ¿por qué buscar deportes que de alguna manera transmiten no necesariamente la imagen que un padre quiere ver en sus hijos? Tenemos que direccionar las actividades en los jóvenes, ¿no? Orientarlos a lo saludable. Y, por ejemplo, hace poco un padre se comunicó con una empresa porque quiere que su hijo practique el skate, pero no quiere que su hijo practique en los skate parks porque hay peligro de droga, o se puede caer, o no hay quien lo vea. El padre se comunicó con la empresa y le fabricaron su propia rampa de skate en su casa, en su jardín. Pero ahí entramos a un tema... Ahí él practica su actividad física, está viendo a su hijo, tiene un control, inclusive contrató un instructor para que vaya a casa. Bueno, estamos hablando de otros entramos a un tema de que las personas que están en la posibilidad de precisamente no pagar una rampa, pagar un profesor personal, tienen esas posibilidades, ¿no? Y las personas que no cuentan con los recursos... Hay una estadística interesante, y es que normalmente las personas que practican este tipo de deportes, ¿no?, más los urbanos que los de aventura, hablando exclusivamente de los que están cuestionados, skating, longboarding, downhill, etcétera, son jóvenes que no han tenido actividad deportiva con sus padres. O sea, aquellas personas que crecieron haciendo deporte con sus padres buscan deportes que estimulan la actividad física en lugar de los deportes que estimulan el desarrollo de habilidades. Entonces, aquí hay un asunto muy importante, queridos padres, queridos futuros padres también, porque qué importante es que un padre se preocupe en practicar algún deporte con sus hijos. Claro. Y qué mejor si practica una actividad física que no conlleve a mayores riesgos. Claro. Pueden salir a pasear por la naturaleza, salir un ratito de Lima y irse a, no sé, 2 horas aquí cerca, hacer un poco de caminata, estar en contacto con la naturaleza con su hijo, y eso le va a hacer muy bien. Entonces tú que quería mencionar, que era, por ejemplo, es cierto que el deporte es muy bueno, sin embargo, ¿cuánto tiempo es lo permitido? Claro, menciona que es 30 minutos, pero
¿Cuál sería el máximo aceptable que podríamos practicar y no desviarnos, de esa manera mantener en equilibrio nuestra vida? Bueno, en realidad si hablamos de tiempos, el fútbol tiene más de 30 minutos, más de una hora jugando fútbol, ¿no? 45, y ya estaríamos casi pasándonos o estaría en el lapso de lo recomendado, ¿no? 2 horas. Pero en realidad tenemos que, insisto, en tener que orientar mucho a los jóvenes, ¿no? Y a los padres, y para que ellos puedan indicar bien a los chicos cuál realmente es lo mejor. Por ejemplo, irte a correr, que vas a invertir en unas zapatillas y tu short y tu polo, o irte a practicar downhill, que te tienes que comprar una bicicleta que te cuesta más de $3.000 y al final te puedes morir. Y al final te puedes morir. Mira, muchas gracias, Junior, por habernos ayudado. Yo creo que tenemos varias dudas aclaradas aquí. Sin lugar a dudas, el tema tiene mucho más para hablar. Así que ustedes en casa, si quieren compartir sus opiniones, quieren saber un poco más, pónganse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Yo te agradezco, Junior, por haber estado aquí en el programa. Nosotros tenemos que ir cerrando, así que antes de cerrar el programa, queremos leer un versículo bíblico con ustedes. Bueno, este versículo se encuentra en Lucas 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y con los hombres. Bueno, el texto bíblico es bastante claro y tiene como objetivo recordarnos que el desarrollo de Cristo fue armonioso. Tú también busca hacer actividad deportiva, busca vivir saludable y trata de escoger deportes, trata de escoger lo que va a ser beneficioso para ti. Así que queremos despedirnos haciéndote la invitación a vivir mejor, a vivir con actividad física, a elegir bien. Bueno, queridos amigos, tenemos que cerrar aquí el programa. Recuerden ustedes que pueden escribirnos a través de las redes sociales y que para ti tenemos un estudio bíblico sensacional. La Biblia habla, un texto en el cual tú podrás estudiar acerca del amor de Dios y descubrir respuestas para el día a día. No hay tiempo para más. Aquí termina Controversia. Hasta la próxima.